espacio del programa nos vamos a referir al cultivo de cebada. Nos entrevistamos con el ingeniero Juan Maggio, titular de la firma Agrar del Sur. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. Bien, muy bien. Acá estamos contentos de recibirte. Después de tantos años, hacía años que no nos visitaba, así que estamos contentos. Hablar un poco de cebada. Bueno, indudablemente lo que conversábamos fuera de cámara antes de la nota, antes de comenzar la nota, habíamos hecho así mentalmente un recorrido de cómo fue evolucionando el cultivo de cebada desde los años 80 aquí en el sudeste bonaerense. A ver si podemos recordar todas esas épocas pasadas y qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en la actualidad, Juan. Mira, en los años 80 yo te puedo hablar de... Nosotros empezamos a trabajar con cebada hace bastante tiempo. Y estaban las variedades locales argentinas, hablando de Quilmes Alfa, Pampa, Sur, que son muy viejas. Después vino Paipné, Ayelén, que son variedades seleccionadas acá en Tres Arroyos por el ingeniero Sabio, Hugo Sabio. Y después empezaron a venir las variedades europeas, tipo las variedades como Volga, que entró antes que Scarlet, después Carle, Barque, y variedades que con muy buenos rendimientos, muy buena calidad maltera. También las tenían las nuestras, también las tenían las primeras, las argentinas. Lo que pasa que lo que hubo al entrar las variedades europeas, hubo un cambio de región, que creo que a lo que vos apuntás. Nuestra región, la zona de Balcarce, Tandil, Azul, o la Barría, Necochea, toda esa zona empezó a ver la cebada que con rendimientos potenciales mejores a veces que el trigo, inclusive, muchas veces mejores que el trigo, y con buena calidad y muy requeridas a nivel mundial, porque son variedades que cuando vos vendés malta de una determinada variedad, por ejemplo Scarlet, todo el mundo la quiere a nivel mundial, porque es conocida. Juan, volviendo nuevamente a la década del 80, yo recuerdo que en ese momento, aquí en el sudeste bonaerense, las variedades, tenían un potencial de rendimiento por debajo del trigo. Y en esa dilución de lo que es proteína, se excedían de proteína de acuerdo a los estándares. Se decía que no se podía sembrar cebada aquí en nuestra zona. Claro, lo que pasa que era que tenían un tope de rendimiento esas variedades. Son variedades que habían sido seleccionadas para otras condiciones. Habían sido seleccionadas para condiciones de mucha menos lluvia, por ejemplo, para la zona, digamos, Tres Arroyos al sur, Dorrego, Bordenave, que eran las zonas, fíjate vos que son las zonas donde se ubicaron las primeras malterías. Las primeras malterías están en Quilmes, acá están en Puan, que es maltería Pampa, está Quilmes, que está en Tres Arroyos, está después Cargill, se radica también en Bahía Blanca. Bueno, están los puertos cerca, está el puerto cerca, pero eran las condiciones, se usaban esas zonas con limitantes de humedad y limitantes de suelo, y con veranos, por ejemplo, cuando llegaba el mes de diciembre, quemaba todo y arrebataba todo, entonces quedaban los que soportaban, mantenían el calibre en esa variedad. Vidalero malampeador. El cultivo de cebada en el sudeste bonaerense viene incrementando su superficie de la mano del mejoramiento genético de variedades, de la posibilidad de sembrar en forma anticipada una soja de segunda y también debido a los problemas políticos que impiden una libre comercialización del trigo. De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra argentina de cebada en este periodo agrícola sería finalmente de unas 850.000 hectáreas, una cifra 30% superior a la implantada en el ciclo anterior. Alegramos el día entero y con cajas, guitarra y violín alegramos el día entero. Juan, ¿qué ha pasado en la década del 90 respecto al tema genético? ¿Cómo cambia todo este escenario? Bueno, cambia el escenario porque empiezan a entrar las variedades que yo te hablaba antes. Empiezan a entrar variedades del tipo Scarlet, del tipo Barque. Se empiezan a traer variedades de todo el mundo. Porque venían variedades de Europa, venían variedades de Australia, venían variedades de Estados Unidos, variedades de Canadá.
Entonces se empezó a ubicar. Nosotros, por ejemplo, Agrar del Sur hacía ensayos para compañías, para diferentes compañías. Hacíamos acá en Balcarce, hacíamos ensayos en Tandil, hacíamos ensayos en Chillar, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Dorrego, y veíamos que acá los rendimientos llegaban 6-7 mil kilos con mucha facilidad. Y que la proteína, al tener esa capacidad de rinde, la proteína no se iba más, inclusive a veces nos quedábamos cortos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nosotros siempre vamos buscando, hacemos test de variedades. Después nosotros al extremo de la calidad no llegamos, porque eso llegan más las malterías. Pero nosotros veíamos que teníamos 6-7 mil kilos de promedio, que competíamos con cualquier trigo de origen francés, europeo o argentino, y que no se nos iba de los estándares de comercialización. Y mantenían calibre. Entonces, y además hay otra cosa que todos lo sabemos, que empezó a haber el tema soja de segunda, que eso también atrajo todo eso. A probar, vos ganás 10 días en la cosecha en diciembre, y son 10 días que vos sembrás la soja antes, la soja de segunda. Todo eso ayudó. Y después lo que también te decía hace un rato, Scarlett, la calidad de la malta de Scarlett es una calidad reconocida a nivel mundial. Si vos tenés malta de Scarlett, la vendés en cualquier lugar del mundo. ¿Es alguna característica especial que tiene la semilla o que tiene la variedad? Sí, por supuesto. Es un criterio de selección. Vos, por ejemplo, vos podés tener la mejor variedad de características agronómicas, mayor rendimiento, resistencia a enfermedades, resistencia al vuelco, todas las cualidades. Pero si a nivel del micromalteo, que es el primer examen que se le hace a las nuevas variedades, no sirve, la variedad queda una hermosa variedad que la podés utilizar para otras cosas, por ejemplo, forrajera, pero no sirve para malteo. Nos encontramos en el establecimiento Santa Ana sobre la Ruta Nacional 226, entre las localidades de Balcarce y Tandil. Vamos a conversar con su encargado, el señor Lucas Kelly. Se está sembrando cebada aquí en el sudeste bonaerense en forma muy activa. Bueno, dejando de lado quizá un poco lo que es la siembra de trigo, este cultivo emblemático aquí en la Argentina. Y por supuesto le vamos a preguntar a Lucas por qué cebada y no tanto trigo. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Hernán. Bueno, gracias por venir y felicitaciones por la nominación. Así que, bueno, muy contentos por esa nominación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hace tiempo que ya hacemos bastante cebada y este año con el tema del grave problema de la comercialización que hay con el trigo, se ha apuntado un poco más a la cebada y hasta ahora se han podido hacer algunas ventas, tenemos algunos contratos y bueno, se ha apuntado mucho más a la cebada que al trigo. Dentro de lo que hacen ustedes, digamos, todos los años de lo que es fina, este año me comentaba fuera de cámara que prácticamente no van a hacer trigo. Sí, es cierto, digamos, como que el trigo salió de la rotación y entró la cebada y entró algunos contratos que tenemos con semillero de Reigras para semilla y ese tipo de cosas, porque bueno, el tema de comercialización de trigo, hoy hay precio de cebada y precio de trigo no existe, entonces bueno, el trigo ya está dejando de ser para el sudeste, ¿no? Realmente es una pena, porque es un cultivo, como decíamos, de alto potencial aquí en nuestra zona. Y yo esta mañana estaba comentando en el programa de radio que prácticamente se está terminando la siembra en el núcleo pampeano, con más de un 23% de merma en lo que hace a superficie. De manera que, bueno, un poco el común denominador de lo que se ve, ¿no? Sí, bueno, la intención de siembra la pone el mercado y como no hay mercado de trigo, el trigo todavía la mayoría de los productores lo tienen guardado el año pasado, no pueden venderlo. Los molinos exigen calidades que por ahí no hay y entonces el productor no quiere sembrar, no quiere seguir sembrando y va a algo concreto que es la cebada. Incluso la cebada hay dos precios, la forrajera y la cervecera, ya que digamos tiene un escape que si no le da el calibre o la calidad para maltería le puede poner como forrajera, entonces ya es una salida más que tiene de la mercadería. En el próximo espacio seguiremos con este tema. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.